Entonces por eso veo mucho valor en un trabajo que dice, bueno, vamos a remangarnos y vamos a poner a dos disciplinas a dialogar en el trabajo, ¿cierto? No una alumbrar la otra, no como escarchita de, como adornitos de filosofía, de literatura o de biología en un trabajo, sino que haya una herramienta que provenga de otra disciplina que me ayude a ver y escuchar cosas que las herramientas específicamente musicales no muestran con la misma claridad. Entonces por eso te agradecemos. Es la guerra si no es muerte, devastación y ausencia. Ya sé que la violencia es el desarraigo humano. Desde el año 2014, el Grupo de Trabajos de Grado realiza periódicamente el evento Trabajos de Grado Destacados del Proyecto Curricular de Artes Musicales. Este tiene como objetivos, por un lado, dar un panorama de diversas posibilidades temáticas, metodológicas, técnicas, teóricas y creativas que se han materializado en los trabajos de grado aquí realizados. Por otro lado, ofrecer una reflexión sobre el impacto que el trabajo de grado tiene en la vida profesional de los egresados del proyecto curricular. El título de mi trabajo de grado es Una aproximación analítica a la obra de Marcelo Wolosky desde el concepto de intertextualidad y fue hecho en la modalidad de monografía. Mariana, tu trabajo se enfoca alrededor de la propuesta artística de Marcelo Wolosky. De pronto quieres contarnos un poquito el origen del interés por Marcelo, qué te pareció interesante de su propuesta, cómo llegaste a él. Sí, bueno, yo a Marcelo Wolosky lo conocí por un interés que yo tengo, digamos, no sé si llamarlo necesariamente un estilo o una corriente de percusionistas un poco más alternativa, ¿no? Gente que propone cosas muy interesantes a nivel, pues, creativo, visual, tímbrico, ¿no? Como con un carácter exploratorio bien llamativo. Ahí es donde lo conozco yo a él. Entonces, bueno, la curiosidad yo creo que surge primero porque lo ve uno tocando como en contextos muy diferentes. Entonces él tiene solos de percusión, por ejemplo, con sets llenos de particularidades, pero también tiene formatos pequeños como duetos o tríos, o participa en cuartetos o quintetos como el de Sofía Ribeiro, por ejemplo, en Banda Magna también, pero toca en orquestas, por ejemplo, Snarky Papi, en big bands, ¿no? Como formatos mucho más grandes. Entonces también lo que él propone en cada formato, en cada contexto, pues es muy diferente. Digamos que cambia de instrumentos, cambia como de configuraciones de sets, cambia de baquetas, la manera en cómo aborda las cosas no es la misma. También la música que interpreta es muy variada, ¿cierto? Entonces es como un músico muy versátil. Eso por un lado. Obviamente tiene que ver el gusto por la música que él toca. Y también que encontré entrevistas en donde él habla de sus instrumentos, de su trayectoria, de cuestiones del set, de frecuencias, de composiciones, que él tiene un disco que se llama Mundo por Conocer, también interesante. Entonces son como datos alrededor de eso que no son comunes de encontrar porque son temas que tienen que ver con esto que menciono de los timbres, de las texturas, de las materialidades que uno no suele ver en la cátedra, por ejemplo, de percusión. Y bueno, también él es muy activo en redes, entonces sube cosas que toca, exploraciones, colaboraciones, y eso también hace que uno lo tenga como muy presente en el radar. Sí, yo
leyendo el trabajo de grado vi que hay muchas cosas muy interesantes de Marcelo Bolosky, pero teniendo en cuenta como en el marco de otras investigaciones que se han hecho en el proyecto curricular, hay una cosa que me llamó la atención mucho y es que tuviste la oportunidad de conocerlo y ver directamente cómo trabaja de cerca. Entonces, la mirada que tenías del músico a partir de sus entrevistas, su material que pone en redes y sus grabaciones y sus conciertos, cómo se enriqueció cuando pudiste ver de cerca cómo trabajaba él como músico, organizando sus instrumentos y como armando como el andamiaje que necesita para su set. Sí, pues cambió bastante. Cuando yo estuve con él en el proceso de setear para un concierto en la Universidad Javeriana, me parece, me di cuenta de que es un hombre muy meticuloso. Entonces, desde cosas como, digamos, cómo empaco yo los instrumentos, ¿no? Tengo una maleta para lo que es, no sé, fierros, metales, no sé qué, otra para jugueticos, otra para... No, es como muy meticuloso con eso y también muy meticuloso a la hora de posicionar las cosas en el set. Él como que ya tiene una idea del sonido que busca y acomoda todo, hace pruebas hasta que funciona, ¿no? Hasta que encuentra ese sonido que busca. Fue muy interesante. Y eso es algo, claro, informaciones que uno no tiene cuando ve un video en YouTube. Claro. Entonces, enriquecedor, muy enriquecedor esa experiencia. Entonces, pues digamos, Marcelo Bolosky configura un caso que por muchas razones es suficientemente valioso e interesante para hacer una investigación. Porque no hay duda en ello. Pero tu trabajo no es una biografía. No es una descripción de su trabajo, ni es una mirada panorámica de vida y obra, ni tampoco es una mirada crítica de lo que ha hecho, ni una biografía no autorizada tampoco. Tu trabajo se para en la perspectiva de alguien que escribe preocupado por la percusión. Y yo me encontré una cosa ahí que me pareció súper interesante y quisiera que profundizaras un poquito al respecto o que elaboraras. Porque hemos hecho aquí en la SAP, en el proyecto curricular de artes musicales, muchos trabajos de grado, investigaciones, trabajos, he visto muchísimos centrados en una práctica que está amarrada a un instrumento musical y todos los instrumentos tienen como esa materialidad en la cual descansar. Como que hay un piano y los pianistas pueden señalar al piano con la mano y decir es que mi instrumento es este, de estas características. Y leyendo el trabajo de grado me di cuenta que tú tocas la percusión y no tienes un instrumento. El instrumento cambia todo el tiempo, todas las veces, y en un mismo concierto cambia varias veces. Si tuviéramos que poner en lista todos los instrumentos como que se ofrecen para estudiar, instrumento principal, y poner un dibujito al frente de cada uno, ustedes no tendrían dibujito por poner, porque el instrumento puede ser muy chiquito y hay como una plasticidad, una dinámica general del instrumento, y yo me pregunto si esa ontología casi líquida o plástica del instrumento perfiló de alguna manera las búsquedas que emprendiste en el trabajo de grado. Totalmente. Esa es una de las cosas que, de hecho, en el proceso de proyecto y anteproyecto yo quería reflejar o plasmar un poco en el trabajo, ¿no? Hay cosas que suceden al interior de la cátedra muy interesantes. Estoy segura de que todos nosotros tenemos dudas, cuestionamientos al respecto. Y una de esas era, bueno, eso, como qué herramientas me pueden a mí servir para analizar un objeto como tan, eso, como con esa particularidad, ¿no? No es fijo, no es estandarizado, y eso es interesante, el tema de la plasticidad. Y es que, claro, a ver, nosotros tenemos acá la cátedra de percusión latina, ¿cierto? Y entonces percusión latina es un término que abarca un montón de territorios, de instrumentos, de prácticas, de estilos, de un largo etcétera. Entonces, intentar sintetizar todo eso en una sola cátedra, pues a mí me parece muy difícil. De hecho, yo diría que no es posible, o por lo menos no con la profundidad que merece, ¿cierto?
Entonces nosotros tenemos un pensum con una serie de parámetros, pero en la práctica, como lo menciona, pues eso se transforma. Y yo siento que tiene que ver con que el rol del percusionista de alguna manera pues muta. O no sé si es tanto el rol, quizás son las dinámicas, o por ejemplo los requerimientos laborales, de repente ya no contratan 3, ahora contratan 1 solo, entonces ese 1 tiene que suplir la función de varios, entonces se vuelve popular, por ejemplo, la multipercusión, ¿no? Y ahí salen cosas pues muy interesantes también. O el ánimo exploratorio también. Llevamos mucho tiempo tocando de cierta manera o con cierto formato y se buscan o se generan pues nuevas maneras. Y yo creo que en esa búsqueda el percusionista se enfrenta a una situación que es la que comentamos ahora de que su instrumento se reconfigura todo el tiempo, ¿no? Entonces yo hoy estoy tocando timbal en una orquesta, pero mañana tengo que hacer multipercusión para un grupo de costas, entonces ¿qué llevo? ¿Llevo una alegre o llevo una tambora o le pongo accesorios, ¿no? ¿Cómo configuro eso? Y de repente estoy en otro ensamble como más experimental, entonces tengo campanas, una calimba y un sartén, por ejemplo, ¿no? Por poner un caso de la vida real. Entonces, sí, digamos que cuando yo en el texto le adjudico esa cualidad al instrumento de plasticidad, me refiero sobre todo a esa adaptabilidad del instrumento en cada reconfiguración, que de hecho es interesante porque si uno lo ve más de cerca es como una relación de ida y vuelta, porque al yo configurar el instrumento de una manera diferente, esa nueva manera también me lleva a mí a abordar el instrumento de otras maneras, ¿no? Entonces, sí, lo de la plasticidad es clave. Además, la propuesta de Marcelo Bolosky es particularmente notable en ese aspecto, ¿cierto? Él como que pareciera empujar un poquito los límites y así como encuentra uno un redoblante puede encontrar unas llaves, un cartón corrugado, semillas intervenidas con otra cosa, ¿cierto? Total, sí, muchos elementos, ahí hablábamos como de las categorías que encontramos, un poco eso, intentando categorizar pues, porque está el tema de los objetos cotidianos y hay como una cuestión entre los límites de lo que es y no es el instrumento, que puede entrar a participar y que no, bueno, por ahí va. Bueno, hay una parte del trabajo que es como la que creo que más arriesga, en donde aparece como una especie como de propuesta, porque tú, digamos, recopilas un material, identificas un material, de una manera como que caracterizas un material, unas grabaciones seleccionadas por distintas razones de este señor, porque un trabajo de grado no alcanza a mirar toda la producción, ni se lo propone, y entonces luego hay una parte en la que te remangas y dices, vamos a analizar. Y cuando los músicos decimos, vamos a analizar, estamos asumiendo una serie de compromisos, y no solo de compromisos, sino pareciera que el análisis musical tiene unos anclajes a unas tradiciones muy viejas, que para algunas músicas es cifrar con números romanos, muy amarradas a la transcripción, y hay en tu trabajo una apuesta por, no voy a transcribir esto a partituras, no voy a cifrarle su armonía, no voy a hacer como uso de esas estrategias más típicas de análisis musical, unas muy viejas, no las hace malas ser muy viejas, solo que de pronto no encajan muy bien, sino me dio la impresión que estabas buscando como una aproximación analítica que le hiciera justicia a la riqueza del material. Y hiciste como una propuesta en donde interviene esta idea de las capas que se sobreponen, del tejido, del rizoma, que terminó, creo, encapsulado en esta idea tan bonita de la literatura de lo intertextual y como del tejido de textos dentro de un texto. Y como me interesa mucho el análisis musical, me gustaría mucho que me contaras cómo fue la experiencia de analizar con esas preguntas de la intertextualidad, como interviniendo el análisis. Bien, sí.
creo que hay algo que menciona que es muy importante y es eso, en dónde estaba o dónde yo quería el foco del análisis, porque claro, en un inicio por supuesto se planteó la opción de hacerlo mediante transcripciones, que es el lugar común, yo creo que muchos percusionistas y en esta universidad o en nuestra cátedra más todavía, pero digamos que mis dudas o sentía yo que la riqueza de la propuesta no estaba necesariamente por ahí. Sí, digamos que yendo un poco al origen o como a esa búsqueda por encontrar qué herramienta me podría funcionar, yo pensaba un poco en eso, como nuestro instrumento tiene esas particularidades, busquemos la herramienta que mejor se le adapte y no a fuerza apliquemos una que de pronto no es la más eficaz, ¿cierto? Por supuesto uno piensa muchas cosas, ¿no? Como muchos compañeros decían como, bueno, pero ¿y la transcripción? ¿Cierto? Y decía, no, yo estoy como describiendo. Esa fue la herramienta principal que yo utilicé, la descripción. Y que digamos que la intertextualidad me permite a mí generar un conjunto de preguntas para hacerle al material y de ahí es en donde uno empieza como a escarbar en esa riqueza que tiene la propuesta de Wolosky. Salieron cosas muy interesantes. Entonces fue retador, ¿no? Como despegarse un poquito de la transcripción, que es un lugar también muy cómodo, pero lo lleva a uno también a lugares muy interesantes y ampliar un poco la visión, porque esto tiene no solo que ver con pepas, con transcripciones, sino conceptos un poco más amplios. Lo que hablamos de redes de conexiones que intervienen ahí en el set, eso es chévere. Porque incluso hay partes de tu trabajo en donde haces algo que yo no había visto y es como además un diseño gráfico súper bonito con unas ilustraciones del set visto desde arriba, porque tú incluso afirmas aspectos relevantes con cómo están ubicados los instrumentos y que si el bombo se pone más acá o más allá pasan ciertas cosas con las dinámicas del percusionista que una transcripción en partitura jamás hubiera mostrado, ¿cierto? Entonces hay algo que tiene que ver, también que tiene que ver con la disposición de los instrumentos. Sí, eso es una cosa y eso es interesante porque el trabajo de grado siento que fue el lugar sin duda para plantearse un montón de reflexiones al respecto del set. Yo ya trabajaba con sets antes, pero hasta ese momento fue que empecé a preguntarme cosas como con más detenimiento, ¿cierto? Hay cosas que de pronto uno no ve por estar ahí como muy cerca. Sí. Por ejemplo, la cuestión de las disposiciones. Eso es algo que uno no se plantea mucho. Por ejemplo, que pues yo creo que puse este ejemplo en el texto. Lo que pasa con el set es que no es un instrumento que esté fijo ni estandarizado. A diferencia, por ejemplo, de una batería, que ya tiene como una serie de parámetros con respecto a las medidas o a la afinación, de pronto a las materialidades, a la fabricación, a la disposición en el espacio. Siempre allá hay como una estructura. Por supuesto, hay que aclarar que muchos bateristas pues han jugado un poco con estos parámetros, pero son como variaciones que remiten a ese modelo preestablecido. Entonces, encontrar que en el set de percusión está la posibilidad de cambiar o de romper un poco con esas estructuras es algo que vi más de cerca en el trabajo de grado y con lo que he explorado después, chévere. Uno termina un trabajo de grado, recibe una evaluación, lo entrega, lo comparte a través de un repositorio y yo creo que siempre esas ideas terminan atravesándolo a uno, marcándolo a uno, se convierten a veces como en un lente o perspectiva con el que uno ve otras cosas. Entonces, después de haber hecho el trabajo que incluyó como la necesidad de revisar el concepto de lo intertextual,
preguntarse cómo migra eso a lo musical y ponerlo en marcha dentro de una selección de piezas de un percusionista particular, con las preguntas que tú llevabas y la observación que llevabas. Una vez terminado el trabajo de grado, un poco menos de un año después, ¿qué ha pasado con esos temas? ¿Has estado en el plan de evasión y no quiero volver a saber de esto? ¿O profundizar o mirar más canciones, otros percusionistas, otros instrumentos? Perdón, yo desde que lo leí yo he pensado que la intertextualidad tiene potencial muy interesante para muchas otras circunstancias. Total. Entonces, ¿qué ha pasado después en tu vida con los temas del trabajo de grado? Sí, bueno, sí hubo una época de... Desconectar. Sí, sí. Saludable, por cierto. Total. Pero es cierto, después de pasar como tanto tiempo sumergida en este tema, ya después sale uno viendo las cosas como con ese lente un poco. Entonces, digamos, en mi práctica como percusionista esto ha tenido todo que ver, y hay una cosa, como una mirada que me quedó después de hacer el trabajo de grado, que ahora la aplico a mis sets, por ejemplo, y es esto de que trabajar con un set de percusión, digamos que además del objeto físico que representa, ¿cierto? También termina siendo como un reflejo de la identidad sonora del intérprete, ¿sí? Y después de verlo, digamos, desde este lente de la intertextualidad y otras ideas que terminaron también siendo como una especie de intertexto en el mismo trabajo de grado, que tiene que ver con Byung-Chul Han o con estudios de la comunicación, bueno, varias cosas. El set pasa a ser también como un entramado de elementos que se presentan deshistorizados, desfactivizados, y que dialogan y se transforman y se renuevan. Entonces, ver la práctica de uno desde esa perspectiva es muy interesante, muy enriquecedor. Yo ahora en mis sets juego con posicionamientos, busco sonoridades, como digamos de manera ya más concienzuda. Sí. Eso ha pasado. También quedan cosas en el trabajo de grado que uno no pudo profundizar. Lo que hablábamos del rizoma. Uh-huh. El rizoma es algo que yo no pude desarrollar en el trabajo de grado y que más adelante ya he estado como indagando sobre eso. Tiene absolutamente todo que ver, es muy interesante y he escrito cosas. También pienso que sería chévere como llevar, como continuar un poco esa investigación y también presentarla en otros espacios, puede ser chévere. Y además he conocido otros percusionistas, ¿no? Como que ese banco de referentes se ha ampliado y hay uno específicamente que reúne también percusión y rizoma, que es muy interesante. Entonces, bueno, eso ha sido como cambiar un poco la perspectiva. Y por último, hablando de la posibilidad de poner estos diálogos en otros escenarios, quisiera saber si has considerado la posibilidad de hablarlo con personas del campo de la literatura, que es como donde el concepto se origina. O sea, quisieras hablar con más músicos, pero quisieras hablar con más filósofos al respecto y filósofas que entiendan la idea de rizoma. Yo veo mucha relación con lo del rizoma y veo también relaciones fuertes con la arqueología en el sentido de Michel Foucault. O quisieras hablar más con personas del mundo de la literatura o incluso de las artes visuales que trabajan la noción de palimpsesto y de huellas superpuestas. Sí, yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Es algo que se puede aplicar a un montón de contextos. Sí. Seguro el tema de como más filosófico del asunto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Me encantaría poder discutirlo con más personas de la literatura, como llevarlo más hacia ese lado. También siento que uno
o en mi caso yo he encontrado como conceptos, los he estudiado un poco y he encontrado mucha relación, pero seguramente hay muchas cosas más que pues que desconozco y que seguramente enriquecerían muchísimo el trabajo. Pero claro que sí, vale la pena poner esto en discusión con diferentes disciplinas, Sí, o campos, Claro. porque fíjate que aquí en la SAP yo lo veo en distintos espacios académicos, en reuniones, en documentos institucionales, un intento muy grande por recordarnos el poder que tiene lo interdisciplinar y lo transdisciplinar y el diálogo entre las disciplinas, la reforma de los estatutos que se ha estado trabajando en nuestra universidad, tiene muchísimo de eso, hasta la médula. Entonces por eso veo mucho valor en un trabajo que dice, bueno, vamos a remangarnos y vamos a poner a dos disciplinas a dialogar en el trabajo, ¿cierto? No una alumbrar la otra, no como escarchita, como adornitos de filosofía, de literatura o de biología en un trabajo, sino que haya una herramienta que provenga de otra disciplina que me ayude a ver y escuchar cosas que las herramientas específicamente musicales no muestran con la misma claridad. Entonces por eso te agradecemos. Muchas gracias. Y eso sería todo.